Bueno, tenemos este ejercicio que dice: se tiene una solución de ácido clorhídrico HCl a una concentración de 2.5 concentración por ciento en m sobre b, calcular el pH y el pOH de la solución. Ok, entonces para poder resolver este problema vamos a referirnos a lo que nosotros estamos buscando, que es el pH y el pOH. Para calcular el pH tenemos algunas fórmulas. La básica es la de pH es igual a menos logaritmo de la concentración molar de una solución. El pOH lo podemos calcular de la siguiente manera, que viene siendo igual a 14 menos pH. Entonces, esas serían las dos fórmulas principales. Sin embargo, no nos está dando la concentración en unidades molares, nos está dando la concentración en unidades de en porcentaje, en m sobre b. Entonces, vamos a desmenuzar todo esto para ver cómo lo vamos a resolver. La fórmula del porcentaje m sobre b, masa sobre volumen, es igual a soluto en unidades de gramos se va a dividir sobre el volumen total en unidades de mililitros. Claro, si tuviéramos kilogramos en soluto, pues el volumen total lo estaríamos manejando en litros, pero vamos a hacerlo así. Esto se multiplicaría por el 100%, ¿no? Ahora bien, la fórmula para calcular la molaridad, entendemos que va a ser igual a número de moles entre volumen en litros, ¿ok? El número de moles lo tendríamos que calcular con la masa sobre el peso molecular, o la masa molecular, que es como se está manejando actualmente. Anteriormente se manejaba peso molecular. Entonces, para que vean cómo vamos a desmenuzar este problema, lo que vamos a hacer es, primero, pues, como nos está dando el valor de la concentración m sobre b, podemos nosotros despejar el soluto. Y con el soluto, que sería la masa, podemos ocupar el peso molecular del ácido clorhídrico para calcular el número de moles. Y con el número de moles nosotros podemos calcular la molaridad, y con la molaridad nosotros podemos calcular el pH, y con el pH podemos nosotros calcular lo que es el pOH. Entonces vamos haciéndolo para que ustedes vayan viendo cómo vamos desmenuzando o destrozando este problema. Bueno, entonces porcentaje en masa sobre B, vamos a tener que despejarlo, vamos a despejar el soluto. El soluto, bueno, para este caso el volumen total que está dividiendo pasaría multiplicando, por lo tanto esto estaría multiplicándose por el volumen total. Ok, y el 100% que está multiplicando pasaría del otro lado dividiendo. Entonces acá tendríamos el 100% y quedaría únicamente el soluto en gramos. Entonces vamos a ocupar esta pequeña formulita, vamos a hacerlo más pequeña para que quepa, y tendríamos entonces que el soluto en unidades de gramos va a ser igual a esa fórmula. Algo que a nosotros nos hace falta en estas operaciones es el volumen. Recuerden que la concentración es una propiedad intensiva, y quiere decir que no cambia el valor de la concentración básicamente en toda la muestra que se vaya a obtener, al igual que la densidad y al igual que otras variables. Entonces, teniendo en cuenta que la concentración es una propiedad intensiva, nosotros vamos a ocupar el volumen o vamos a usar una base de cálculos para desarrollar estos problemas. La base de cálculos va en referente al volumen. En este caso vamos a ocupar que una base de cálculos sería 1 litro de solución. Ok, entonces ya nosotros tenemos esa base de cálculos y comenzamos a desarrollar el problema. La fórmula soluto en unidades de gramos va a ser igual al % m sobre b, que sería 2.5, y como es % m sobre b, básicamente las unidades es % en gramos sobre mililitros, y esto estaría multiplicándose por el volumen total, que sería 1000 mililitros, y se estaría dividiendo entre 100%. Acá podemos observar que podemos eliminar mililitros y porcentaje, y nos va a quedar en unidades de gramos. La respuesta a esta fórmula, soluto en gramos, sería igual a 25 gramos. Ok, entonces vamos acá a subrayar la respuesta. Ya tenemos el soluto es igual a 25 gramos. Posterior a ello, lo que vamos a hacer es calcular los números de moles, que viene siendo el siguiente ejercicio. Número de moles va a ser igual a la masa, en este caso vamos a ocupar gramos, sobre la masa molecular. Y la masa molecular es igual que el peso molecular, para aquellos que les enseñan como peso molecular, y aquellos que nos enseñan como masa molecular. Por acá lo vamos a desmenuzar, pues es más que la suma de las masas atómicas del compuesto químico problema. En este caso es ácido clorhídrico, que la fórmula del ácido clorhídrico es HCl, donde esta fórmula se divide en hidrógeno y se divide en cloro. La masa atómica del hidrógeno es 1, redondeado, y la masa atómica del cloro es 35.5, ¿no? Las unidades son gramos mol o UMAS, ¿no? La suma de esto sería 36.5 gramos mol. Para cuestiones del problema vamos a ocupar estas unidades.
Desarrollamos o seguimos desarrollando el problema y vamos a colocar la masa que nosotros acabamos de calcular del soluto, que son 25 gramos, y esto lo vamos a dividir entre la masa molecular que acabamos de realizar, 36.5 gramos sobre mol. Si aplicamos ley de la torta en el análisis dimensional, nosotros vamos a ver que mol pasa en el lado del numerador, y la división de 25 sobre 36.5 es igual a 0.6849 mol. Entonces, ya nosotros tenemos este valor, número de moles, y recuerden que con el número de moles nosotros podemos calcular la molaridad. Ok, la fórmula de la molaridad habíamos dicho de que es el número de moles dividido entre el volumen en litros. Esto va a ser igual a 0.6849 mol sobre, tenemos por ahí una base de cálculos donde el volumen está, el volumen como base de cálculos es 1 litro de solución, y como nos pide los valores del volumen en litros, pues ponemos 1 litro. Y aquí básicamente tendríamos que la molaridad es igual a 0.6849 mol sobre litros, o 0.6849 molar, cualquiera de las dos. ¿No? Eso va a depender de cómo queramos las operaciones. Ok, ya nosotros tenemos la molaridad, ya podemos calcular el pH. El pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración molar de esa solución. El pH va a ser igual a menos logaritmo de 0.6849. El pH va a ser igual a 0.1643. Ok, ya tenemos nosotros el pH, y ahora lo que vamos a hacer es calcular el pOH. El pOH habíamos dicho que se calcula restando 14 menos pH. Esto va a ser igual a 14 menos 0.1643, y esto va a ser igual a 13.83. Entonces ya tenemos el pH. Entonces, como pueden ustedes observar, desmenuzamos este problema. Eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta, escríbanlo aquí en los comentarios. Voy a dejar las respuestas aquí en mi página web, en la descripción de este video.